cosas que pertenecen a la vida y a Esta noche es transformación de adentro hacia afuera. Amén. ¿Cómo es el tema? Transformación de adentro hacia afuera. La palabra transformación es cambio. O sea, cambio de adentro hacia afuera. Amén. Cuando hablamos de cambio, muchas personas inmediatamente viene a su mente, dice, el cambio para mí es algo difícil. El cambio es doloroso. Yo estoy pensando cuando veo cambio, dices, voy a pasar por un proceso. Entonces, para muchos es una situación incómoda hablar de cambio. ¿Por qué? Porque tienen que abandonar algo. Tienen que dejar la rutina, las tradiciones. Tienen que dejar los malos hábitos o las creencias incorrectas. Entonces, por eso dicen cambio, mejor no hablemos de esa palabra. Pero el reino de Dios, escucha bien, el reino de Dios se mueve en razón de este principio de un cambio de adentro hacia afuera. Un cambio de adentro hacia afuera. Si tú vas a las Escrituras, vas a encontrar, por ejemplo, en Lucas 19, la vida de Zaqueo, un hombre que era recaudador de impuestos, un hombre que su mismo nombre dice Zaqueo, que robaba y era repudiado por la sociedad. La sociedad no quería verlo a este hombre, era el peor hombre porque lo que hacía es cobrarles impuestos y los impuestos les robaba a este hombre, ¿no? Entonces no querían la gente verlo a este hombre Zaqueo. Y un día él lo ve a Jesús y se sube a un árbol y Jesús pasando por ahí le dice, Zaqueo, baja porque hoy he decidido ir a tu casa, ¿no? Entonces Zaqueo se alegra, ¿no? Porque mire, este hombre que le estaba llamando, le dice, baja, voy a ir a tu casa, no estaba viendo su condición pecadora de este hombre. Este hombre Jesús no le estaba diciendo, mira, este hombre es un ratero, ¿no? Sino que lo llamó a eso de lo vil, a lo menospreciado. Dios le dice, Zaqueo, ven, vamos a tu casa. Y Zaqueo alegre bajó y fueron a casa de Zaqueo, y ahí Zaqueo empieza a escuchar a Jesús. Empieza a escuchar el mensaje que traía este hombre, Jesús. Y lo que ocurre es que cuando empezó a escucharlo, algo sucedió en la vida de Zaqueo. Algo que no a todos los que estaban ahí acompañando a Zaqueo les ocurrió. Solamente él fue el que captó algo importante. Empezó a contemplar a Jesús, empezó a verlo a Jesús. Empezó a deleitarse en su presencia. Empezó a contemplarlo. Y cuando él empieza a contemplarlo, ahí ocurre una transformación de adentro hacia afuera. Cuando tú empiezas a contemplar a Jesús, cuando tú empiezas a verlo a Jesús, siempre va a haber una transformación de adentro hacia afuera. Siempre que tú veas a Jesús, va a ocurrir eso. Amén. Y eso es lo que ocurrió con Zaqueo. Zaqueo, este hombre que era codicioso, fue transformado, que tenía un corazón codicioso, fue transformado y Dios le dio un corazón generoso.
Amén. ¿Qué le dio? Un corazón generoso que le dijo: Jesús, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Dijo. Y es más, dijo, a los que yo les he robado les voy a devolver 4 veces más. Jesús no le había dicho que devuelva, pero mire que el hombre que viene a Jesús siempre va a ser, ¿qué cosa? Transformado. Va a cambiar su vida. Y va a cambiar no su apariencia externa, sino que va a cambiar desde lo interno hacia lo externo. Amén. Amén. Va a cambiar. Mire, yo conocí el Evangelio el año 1983. A partir de ese momento empecé a ver en las iglesias tradicionales evangélicas lo siguiente. Fui a una iglesia, no voy a mencionar las iglesias, el nombre de las iglesias, solamente voy a mencionar cuál fue mi experiencia con esas iglesias. Entré a una iglesia, mitad eran hombres a un lado y la otra mitad eran mujeres. Y yo decía, ¿por qué están separando a los hombres con las mujeres? Después fui a otra congregación y por ahí alguien decía, las mujeres solamente pueden entrar acá con falda, no pueden usar pantalón, las mujeres no pueden usar aretes, no pueden pintarse la boca, a las mujeres les es imposible dirigir dentro de un servicio dentro de la iglesia. Entonces había muchas cosas que yo no los podía reflexionar en ese momento porque no conocía las escrituras. Y lo que hacían era una valoración de la persona en razón de su buena moral. O sea, si tenía buena moral, decía, es un hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, pero mira, cuando tú vienes a Jesús, Jesús hace una transformación, ¿qué cosa? Interna. De adentro hacia afuera. Amén. Él no te va a cambiar afuera. Porque eso es superficial. ¿Qué es eso? Superficial. El cambio que Él hace, lo hace primero internamente. Amén. De adentro hacia afuera. El cambio que hizo Dios con Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero el camino a Damasco se encuentra con Jesús y este hombre cambia. Su vida cambió, hermano. Y fue un cambio radical, un cambio que no entró en un proceso. Él no entró a ser pulido, él no entró a ser ¿cómo se llama? Forjado por Dios. Simplemente él tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió. Amén. Eso es el Evangelio, se llama por eso Evangelio de la gracia, del favor de Dios. Esto no es con tu voluntad, esto no es con tus fuerzas, es con el poder de Dios. Solamente el poder de Dios puede hacer eso. No está en razón de tu voluntad o de tus fuerzas, hermano. Esto lo tiene, solamente es la acción del poder de Dios en la vida de esa persona. Pero esta persona que tiene que hacer solamente venir aquí, a Jesús, contemplarlo. ¿Se acuerdan en el Evangelio cuando Marta y María, Jesús va también a la casa de ellas, eran hermanas, y entra a la casa y lo que hace Marta dice, Jesús, algo tengo que hacer por él, y corre a la cocina y dice, voy a preparar para el Señor comida, y empieza ahí a meter las manos, se mete en un ajetreo por querer de alguna manera prestarle un servicio ¿a quién? A Jesús. Y mientras que María, ella decide escuchar solamente a Jesús. Y cuando Jesús
Después sale, Marta, le dice, Marta, ¿no te das cuenta que yo soy la única que está aquí trabajando? ¿No te da cuidado de mí, que yo haga solo estas cosas? Y Jesús le dice, Marta, 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 afanada y turbada estás en muchas cosas. Pero María, escucha bien, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitado jamás. ¿Qué había escuchado María? María se sentó a contemplar la belleza y la hermosura de Jesús. Amén. María quedó impactada con el mensaje que traía Jesús. Y tan igual que Zaqueo, María empezaron a contemplar a ese Jesús. Empezaron a escuchar la voz de Jesús. ¿Y cuál era el mensaje de Jesús? ¿Acaso el mensaje de Jesús era: arrepiéntete, si no vendrá juicio de Dios para tu vida? ¿Acaso fue eso el mensaje de Jesús? El mensaje de Jesús fue el amor de Dios. Amén. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? El amor de Dios. Dios nos ama a nosotros incondicionalmente. Nada de lo que hagamos para Dios va a hacer que Él nos ame más. Ni nada de lo que dejemos de hacer para Dios va a hacer que nos ame menos. Dios, el amor de Dios, Él nos mostró a través de su Hijo Jesucristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no ha venido a ser el juez de tu vida. Si alguien te ha hecho creer eso, está equivocado o no ha leído realmente la palabra o el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio nos revela qué cosa es el amor de Dios hacia nosotros. El amor que cuánto nos ama Dios. Él no es nuestro juez, Él es qué cosa, nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Por eso es cuando Jesús les dijo a sus discípulos, oraréis así, Padre nuestro, dijo. ¿O no? Amén. ¿O no dijo, oraréis así, juez nuestro? Nunca Jesús nos reveló a Dios como nuestro juez, sino como nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Él no está viendo, ¿sabes qué? Nuestras debilidades. Él no está viendo nuestros errores. Él es nuestro Padre. Él quiere ayudarnos. Es más, el sacrificio de Jesús en la cruz, Él derramó su sangre preciosa para el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Todos nuestros pecados pasados, presentes, futuro y futuro, todo fue terminado con la obra de su Hijo Jesucristo. Por eso es que Jesús va a la cruz y dice, consumado es, todo está terminado. Jesús no va a venir por segunda vez a solucionar el problema del pecado del hombre, porque Él ya lo solucionó ya ahí en la cruz. Por eso es cuando decimos que Él perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque su sacrificio fue suficiente, hermano. En ese sacrificio Él, con su sangre preciosa, Él nos lavó de todos nuestros pecados. Él nos perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Aún los pecados que vas a cometer hasta el último día de tu vida han sido perdonados por el sacrificio de Cristo. Su sangre fue suficiente. Amén. Amén. Tú puedes vivir qué cosa. Esta es una buena noticia. Amén. Amén. Saber que todos tus pecados te han sido perdonados. Todos, absolutamente todos tus pecados. Dios cuando te ve a ti, te ve qué cosa. Santo. Sin pecado. Sin pecado te ve. Dios te ve, ¿sabe qué? Como si nunca hubieses pecado. Así nos ve Dios, nos ve santos. Nos ve sin mancha, sin defecto. Amén. Ese es el amor, eso fue el sacrificio de Jesús. Su sangre, dice Juan, nos limpió
de todo pecado, dice. Amén. Hermanos, en la gracia de Dios, en la gracia es el favor que se extiende hacia nosotros. Amén. ¿Qué cosa es la gracia? Primero vamos a definir. La gracia es la persona de Jesús. ¿Qué es la gracia? Es la persona de Jesús. La gracia, en la gracia nosotros, por medio de la gracia nosotros tenemos la gracia está centrada en la persona de Jesús. La gracia está centrada en la persona de Jesús. La gracia nos revela a Dios, pero también nos revela a quién, al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. La gracia nos da, en esa gracia viene toda una bendición, todo un paquete, ¿sí?, de bendiciones. Y esa la hemos recibido nosotros no por nuestro esfuerzo, solamente por haber creído en Jesús. Cuando tú dices, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador, en ese momento Dios te extiende esa gracia, y en esa gracia Dios te declara justo, te declara como una persona digna, te declara como si tú nunca hubieses pecado. En esa gracia Dios te da el poder, no solamente te declara justo, sino que te da el poder para que tú puedas ser libre del pecado. Amén. Dios nos da ¿qué cosa? El poder. ¿A través de quién? De su Santo Espíritu nos da el poder para ser libre del dominio del pecado. Si tú has estado luchando por dejar un pecado, ¿sabes qué? Tu esfuerzo no va a ser lo suficiente para que tú puedas dejar de ser dominado por el pecado. Solamente es su gracia, la gracia de Dios, la que te puede dar ¿qué cosa? Libertad del dominio del pecado. Yo me recuerdo, voy a mencionarlo así rápidamente. Yo tuve un tío que también se convirtió casi al siguiente año, el año 84, se convierte al Señor. Y él, aparte de haberle dicho, Jesús, te recibo en mi corazón, había un asunto que tenía él, una debilidad, una adicción por fumar mucho. O sea, estaba con una Biblia, él leía la Biblia y también prendía su cigarro y fumaba. Y seguía leyendo la Biblia y seguía ¿qué cosa? Fumando. Y un día estaba en la calle, estábamos conversando y él estaba fumando, yo lo estaba escuchando y él estaba hablando de las palabras de Dios, y aparece un pastor de una iglesia, no quiero mencionar, y le dice, ¿cómo vas a fumar y leer la palabra de Dios? Esto es un insulto a Dios. Y agarró, le quitó de la mano el cigarro y lo tiró al suelo y aplastó su cigarro. Y bueno, mi tío reaccionó y dijo, agarró y le propinó un golpe al pastor, se fue al suelo. Y le dijo, tú no me vas a quitar eso me lo va a quitar Dios. Y al poco tiempo lo dejó el cigarrillo. Es que esto no es con fuerza, esto tiene que ver con el poder de Dios. No es con tus fuerzas, es con el poder de Dios. Amén. Eso no es con nuestras fuerzas. Lo que sucedió en la vida de Zaqueo
Saqueo por supuesto jamás hubiese podido renunciar a su dinero, jamás hubiese podido renunciar a la codicia. Esto fue solamente el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo trabajando en la vida de él. Y mire que en él le puso el Espíritu, le puso en él el deseo de querer, ¿qué cosa? Entregar la mitad de sus bienes a los pobres. ¿Y qué más? Y el hacerlo, también no solamente el deseo, sino el hacerlo, hermano. Y por eso es que Pablo dice, mas Dios, no, porque Dios produce el querer como el hacer, dice, por su buena voluntad. O sea, Dios es el que nos mueve a hacer, a querer y a hacerlo. Amén. Es solamente Dios puede hacerlo. ¿Qué puede limitar la acción de Dios en nuestra vida? ¿Sabe qué es lo que limita la acción de Dios en nuestra vida? Es tu manera de pensar. Escucha bien. A veces hay creencias acá que tenemos que no son las correctas, son creencias incorrectas. Eso a veces limitan, es como decir, le ponen un muro para que Dios no pueda obrar en tu vida. Le ponen un obstáculo para que Dios no pueda obrar en tu vida. ¿Qué cosa? Las creencias incorrectas que tenemos. Si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a permitir qué cosa, y ponemos las creencias correctas, vamos a permitir recién el accionar de Dios, qué cosa, en nuestra vida. Él no lo va a hacer así nomás, hermano. Él nos da justamente el libre albedrío, la capacidad de poder decidir por eso. Pero nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque por eso es que Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Si tú tienes un pensamiento correcto, eso te va a permitir qué cosa, actuar en lo que tú eres y en lo que tú puedes hacer. Amén. Si tú tienes el pensamiento correcto, eso te va a permitir qué cosa, saber qué cosa, quién eres en Cristo, qué es lo que tienes en Cristo y qué es lo que tú puedes hacer en Cristo, si es que tú tienes el pensamiento, ¿qué cosa? Correcto. Ahora, este es un asunto, ¿qué cosa? Este cambio es un asunto interno, ¿sí o no? De tu parte almática, que tiene que recibir, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Si no recibes esa palabra de Dios, tú no vas a conocer la voluntad de Él. Por eso es que Pablo también dice, y transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que haber un cambio, pero un cambio de creencias, un cambio en tu manera de pensar, pero no es que, ¿qué cosa ahora qué creencias correctas voy a poner en mi mente? ¿Sabes qué creencias correctas tienes que poner en tu mente? Lo que la palabra de Dios dice. Lo que la palabra de Dios dice. Cuando esta palabra entra a tu mente, va a ¿qué cosa? Va a haber una transformación interna desde adentro hacia afuera. Si no pones esta palabra, no va a entrar ¿qué cosa? No va a haber evidencias de cambio en tu vida mientras no pongas esta palabra de Dios en tu mente. Amén, tenemos que poner esta palabra de Dios. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia de Colosenses, le dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que sea la palabra de Cristo la que more en abundancia en vosotros. Amén. Amén. Es la palabra de Cristo. Mire, nosotros tenemos que ser buenos administradores de nuestra mente. Nuestra mente es como un jardín. Yo puedo ir
a la casa de cualquier hermano que tiene un jardín y yo me voy a dar cuenta fácilmente qué cosa ese hermano ha sembrado en su jardín. ¿Sabes cómo me doy cuenta? Si él ha sembrado maíz, ¿qué cosa va a salir? Maíz. Maíz, pues, ¿no? Va a salir ¿qué cosa? El choclo empezará a salir. Digo, este hermano o hermana ha sembrado ¿qué cosa? Semilla de maíz. Pero ¿qué ocurriría si ella dice, he sembrado maíz, pero ha salido otra cosa más que yo no sembré? Lechuga, ya salió lechuga. Esa persona es responsable de eso, no solamente de lo que siembra. Porque ese es su jardín, ¿sí o no? Y él tiene que quitarlo, aquello que no ha sembrado, ¿sí? Sacarlo. Si veo que está creciendo la maleza, lo voy sacando. Lo voy sacando porque eso yo no lo sembré. Hay cosas que en nuestra mente tenemos que saber qué cosa, qué sembrar en nuestra mente, qué principios poner en nuestra mente. Tú eres el único responsable de lo que hay en tu mente. Amén, de lo que pones en tu mente. No lo va a hacer el pastor, eso cada uno es responsable por ese espacio que tenemos, de administrar bien nuestra mente. ¿Qué cosas pones en tu mente? Ahora, si pones la palabra de Dios, te va a ser muy provechosa. Si alguno está ahí preocupado, vive estresado, con ansiedad, preocupado, es porque, ¿saben por qué es eso? Porque no tiene la palabra de Dios en su mente. Amén. No tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ¿qué dice? El justo vive confiado como un león, dice, ¿no? Vive confiado. Nosotros vivimos confiados. Entonces yo no tengo razón para estar, ¿qué cosa? Preocupado. Yo no estoy preocupado como el gentil, ¿qué comeré, qué vestiré, qué beberé? Dice, de eso se ocupan, ¿qué cosa? Los gentiles, dijo Jesús. Nosotros no estamos preocupados, ¿qué comeré mañana? Que tengo que guardar pan para mayo, porque si no, en mi vida futura no va a haber, no van a ser cubiertas mis necesidades. ¿Y quién se ocupará de mí? ¿Y qué hijo verá por mí? Miren, todas esas preocupaciones. Uno tiene que vivir, ¿qué cosa? Confiado. Amén. Tú tienes que aprender a vivir confiado en Dios. Por nada estés afanosos, dice, por nada debemos estar preocupados. Amén. Entonces, si uno vive preocupado es porque de alguna manera esa persona no está administrando bien su mente, no está poniendo las palabras correctas, las creencias correctas en su mente. Por eso es que vive preocupado, afanado, turbado. La escritura dice en segunda de Pedro 1:3 dice así, 1:2 dice, gracia y paz os serán multiplicadas, no dice dadas, sino gracia y paz os serán multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tú vas a tener ¿qué cosa? Paz en el conocimiento de quién? De Jesús está hablando, ¿no? El conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Si tú no tienes conocimiento de Jesús, ¿tendrás paz? No vas a tener. O sea, la paz es resultado del conocimiento de ¿qué? De nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo siguiente dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Ya nos han sido dadas o no? Amén. Nos han sido dadas por su divino poder, dice, mediante el conocimiento. Si no hay conocimiento,
mediante el conocimiento de aquel, o sea, de Jesús, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Pero tú, mediante el conocimiento, tú tomas. Mediante el conocimiento, ¿qué pasa? Tú tomas, lo haces tuyo, mediante el conocimiento. ¿De quién? De la obra pues completa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay un curso que estamos llevando, la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Sí, miren, en esa obra todo está, es una obra terminada, no es una obra inconclusa. En esa obra toda nuestra deuda ha sido cancelada, en esa obra está terminada. Tú no puedes añadir algo más a esa obra. Por ejemplo, hermano, yo no le digo a Dios, bendíceme, Señor. Ya son. Porque Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Entonces, el que le está diciendo, Señor, bendíceme, no está viendo la obra de Cristo. Porque en esa obra dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Dice. Yo no le digo, Señor, perdóname. Porque Pablo dice que todos nuestros pecados fueron perdonados. Dice. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Todo ha sido. Entonces ve, el que no está entendiendo la obra de Cristo está todavía diciendo, Señor, perdóname, he pecado. Y no, eso no dice la Escritura. La Escritura no dice que tú tienes que pedir perdón por tus pecados. Amén. Entonces necesitamos ir conociendo la Escritura, pero dice por medio del conocimiento de aquel, dice. O sea, por medio del conocimiento de la obra de Cristo. Amén. De la obra completa de Cristo. Amén. Tomamos conocimiento. Hemos dicho que lo que impide realmente el obrar de Dios en nuestra vida es nuestra mente no renovada, tu mente que no tenga los principios de Dios. Entonces eso impide el obrar de Dios en nuestra vida. Mire, cuando conocemos más de su gracia, vamos a ser como este hombre Zaqueo, ¿no? Empezó de forma inmediata, de tomar conocimiento de Jesús, porque Jesús le habló ahí a Zaqueo, le dijo, pronto voy a dar mi vida por ti, ahí en la cruz. Y él aceptó eso, hermano. Zaqueo aceptó eso, el sacrificio de Jesús.